En una zona olvidada del Estado de México, donde antes se extendía una espesa barranca repleta de mitos y rumores, se inicia la construcción de un rascacielos corporativo llamado Titanium Z, financiado por un consorcio internacional. Durante la excavación para los cimientos, los obreros encuentran una roca negra, pulida como el ónix, cubierta con grabados indescifrables. A pesar de los avisos de uno de los trabajadores, un hombre indígena llamado Cipriano, quien menciona una antigua leyenda de su pueblo sobre el que camina desde abajo, los ingenieros ignoran los avisos y continúan con las máquinas perforadoras. El taladro más potente choca contra la roca. Un estruendo infernal retumba desde las profundidades. La tierra se agrieta, el cielo se cubre de nubes negras y un hedor sulfuroso invade la obra. Cavando manualmente alrededor del monolito, los obreros encuentran un ataúd vertical, como si lo hubiesen enterrado de pie. Está hecho de un metal desconocido, ennegrecido por los siglos. Tallado con símbolos extraños que parecen moverse bajo la luz, el ataúd comienza a emitir un zumbido grave, casi un susurro. Nadie puede entender lo que dice, excepto Cipriano, quien empieza a convulsionar y murmurar. Él viene. El que fue sellado con sangre y fuego. Un temblor sacude la zona. La caja se abre por sí sola con un chasquido y de ella emana una oscuridad líquida, como humo que se pega a la piel. De pie, completamente desnudo, surge un ser humanoide de casi 3 metros, sin rostro visible, con una piel delgada que deja ver arterias negras en movimiento. Sus ojos son vacíos y reflejan el miedo de quien lo mira. Uno a uno, los trabajadores comienzan a morir, no con violencia física, sino por descomposición instantánea. Sus cuerpos se marchitan, su piel se cae en segundos, como si los hubiera absorbido la muerte misma. El ser, que se autodenomina Camurat, absorbe las almas de los presentes. Cipriano, antes de morir, grita. Él fue enterrado de pie para no arrodillarse nunca, el rey que descendió, regresa para subir por encima de todos. Camurat camina por la ciudad, invisible para la mayoría, excepto para quienes están condenados a morir. Las cámaras de seguridad lo captan como una sombra con extremidades inestables, como si cada parte de su cuerpo se moviese con una intención distinta. Donde pisa, las plantas mueren. Los animales huyen. Las personas tienen pesadillas con un fuego negro que los consume desde dentro. La zona de construcción se declara en cuarentena tras la desaparición de todo el equipo. El consorcio intenta encubrirlo como un accidente, pero el arquitecto a cargo, Luis Miranda, sospecha que algo mucho peor ha ocurrido. Al revisar los videos, ve la figura y algo dentro de él comienza a cambiar. Luis empieza a escuchar voces, sueños donde ve una ciudad ardiendo, con miles de cuerpos amontonados, y Camurat sentado en un trono hecho de huesos y concreto. En los días siguientes, tormentas rojas aparecen sobre la ciudad. Las personas empiezan a comportarse de manera errática, algunos se suicidan sin razón, otros matan a sus familias alegando que escuchan al Rey Oscuro. En una iglesia cercana, el agua bendita hierve y el crucifijo se invierte solo. Luis, ya al borde de la locura, se encuentra con una historiadora de Lina, doctora Emilia Rivas, quien le muestra un códice prohibido que habla de Camurat. Fue sepultado de pie, por 7 magos de la sangre, en lo más profundo del abismo terrenal. No por castigo, sino en honor, pues volvería a caminar cuando el mundo olvidara el miedo. Al final de la primera parte, Luis y Emilia intentan llegar a las antiguas catacumbas debajo de la ciudad, donde según el códice aún existe un sello primigenio que podría contenerlo. Pero cuando llegan, el sello está roto. Y del fondo de las ruinas se escucha una marcha. Como si miles de pies caminaran hacia arriba.
En diferentes puntos del planeta se registran fenómenos similares, desapariciones masivas, suicidios colectivos, incendios que no pueden extinguirse y sombras humanoides caminando por las calles de ciudades como Berlín, Tokio, Sao Paulo y Johannesburgo. Camurat no solo ha regresado, ha comenzado su ascenso. Desde las grietas del mundo emergen criaturas deformes, conocidas como los andantes, sirvientes del Rey Oscuro. No son demonios tradicionales, sino extensiones de su voluntad, personas poseídas por él, deformadas en cuerpo y alma. Luis y Emilia reúnen a un pequeño grupo de ocultistas modernos, sacerdotes renegados y exorcistas que intentan desesperadamente descifrar cómo sellarlo nuevamente. Pero descubren la verdad más aterradora: no puede ser destruido, solo dormido. Y solo si se sacrifica un alma completamente pura en el lugar donde fue despertado. El grupo decide volver a la obra en construcción, ahora convertida en una zona muerta, rodeada de cuerpos sin vida y espectros vagando. Emilia descubre que la única alma pura entre ellos es una niña sobreviviente, Isabela, una huérfana que escapó de una masacre provocada por los andantes. Luis se niega a sacrificarla, pero Emilia, viendo el horror propagarse, decide traicionarlo. Mientras él duerme, lleva a la niña al fondo del cráter, donde la entidad la espera. Pero Camurat, entre risas infernales, revela que todo fue un engaño, no existe ningún ritual que lo duerma. La pureza no lo destruye, lo fortalece. Isabela es consumida y el cuerpo de Emilia es transformado en una sirvienta espectral. Luis, atrapado entre las ruinas, ve como una torre oscura comienza a emerger desde la tierra, extendiéndose hacia el cielo como una espina negra. En los últimos días la suerte de la humanidad cae. Gobiernos desaparecen. Las religiones colapsan. El lenguaje se distorsiona, la gente ya no puede comunicarse, como si Camurat borrara la coherencia. Se crean nuevas ciudades donde los humanos son esclavos mentales, guiados como zombies a adorar al ser oscuro. Luis se convierte en una especie de cronista maldito, encerrado en una biblioteca destruida, escribiendo con su sangre la historia de cómo la humanidad dejó de ser libre. En los últimos momentos Luis deja un escrito. Si alguien lee esto en otro plano, sepan que nosotros caímos no por ignorancia, sino por arrogancia. El rey camina, gobierna y ríe. Y nosotros solo le servimos. En la siguiente hora, Camurat sube a una torre de huesos construida en medio del océano y desde ahí apaga el sol con un gesto de su mano. La oscuridad final cae. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano muchas gracias por tu apoyo.